Un gusto con todos. Vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy. Denme un minutito para compartir pantalla. Listo. ¿Me confirman si pueden visualizar y escucharme correctamente ahí por el chat? Bueno, yo voy a ser la docente del curso Planificación y Control de Proyectos con Bing, Lean y Power BI. Ok, les muestro un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Geraldine Gabriela Flores Carcassi, soy arquitecta por la Universidad de Aprendizajes Aplicadas, soy también certificada por Autodesk. Ok, les muestro un poquito el temario que vamos a tener los días sábados y domingos, los software que vamos a tocar, Revit, Power BI, Navisworks, Autodesk Solution Cloud. Parte de este webinar viene a ser una parte de lo que vamos a tratar en el curso, ya, así que pueden darme sus preguntas ante cualquier consulta. Ahora, iniciando desde cero, para las personas que no conocen nada sobre BIM aún, pero que les interesa mucho aprender y ya están en una obra o piensan pasar de la fase de expediente técnico a una fase de una obra, etcétera, iniciemos primero definiendo qué cosa es BIM. BIM, como su nombre lo dice, Building Information Modeling, es una representación digital de las características físicas y funcionales de una instalación. ¿Ok? Un BIM es una fuente fiable de información sobre una instalación que forma una base confiable para la edición durante su ciclo de vida. Ok, como pueden ver la diapositiva, ya esta definición no es directamente del Plan BIM Perú o la Guía Nacional BIM, sino que viene directamente del National BIM Standard of the USA, ¿ok? Que es el NBIMS. Todos los países en general, en su mayoría, Colombia, Chile, Ecuador, Canadá, Francia, entre otros, tienen una definición de lo que es BIM. ¿Ok? He tomado un país pionero, como lo es USA, para que principalmente veamos un poco qué es lo que define. Ahora, de todo esto, quiero resaltar solo unas palabritas que... Acá está. Fuente fiable de información y ciclo de vida desde la concepción hasta la demolición. ¿Ok? Aquí me habla principalmente de la información y toda la etapa de un proyecto durante su ciclo de vida. Ahora veamos qué es lo que indica el Plan BIM Perú. El Plan BIM Perú indica que es una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la información. Entonces acá tenemos algo que, si bien es cierto con otras palabras, también expresa lo mismo. ¿Ok? Ahora nos indica que además de esto, facilita la programación multianual, formulación, diseño, construcción, operación y mantenimiento, siendo este así las fases del ciclo de vida de un proyecto. ¿Ok? Con otras palabras, es otro país, pero al fin y al cabo tienen el mismo concepto sobre lo que viene a ser BIM. ¿Ok? Teniendo esto en claro, pasemos un poquito a el nivel de madurez de BIM. ¿Ya? Esto de aquí es súper importante porque en muchos casos, cuando somos gerentes de empresas o queremos incluso recomendar dentro de nuestra empresa donde laboramos implementar BIM, hacemos auditoría, consultorías, otras cosas, pensamos que tan solo por llevar un curso en Revit, ya pues, y todos mis trabajadores y todos mis compañeros, ya podemos estar listos para hacer cualquier proyecto bajo la metodología BIM. Y eso no es tan cierto, en realidad son muchos componentes y se catalogan en diferentes niveles de adopción. Es por eso que en muchos casos, incluso cuando se programa en las entidades públicas y se da esta implementación BIM, no es algo que se realice en un año, ni en dos, ni en tres. Usualmente es de 3 a 5 años, incluso un poco más, depende del nivel de la organización. ¿Ya? Y es porque va a abarcar muchos sectores. Entonces, vemos un poquito qué indica cada nivel. Son 4 niveles, desde el nivel 0 hasta el nivel 3. Entonces, en el nivel 0, como ven acá, es una imagen muy didáctica, vemos personitas que se comunican, pues, solamente lanzándose hojas, que en este caso es todo por papel. Por ejemplo, cada uno puede ser un especialista, un ingeniero, un arquitecto,
etcétera. Aquí todavía no hay un modelo en 3D, así que sabrán que los planos eléctricos, los planos estructurales, todos estos se mantienen directamente en 2D y se suelen imprimir y mandar correos y no hay una comunicación efectiva entre todos. En un nivel 1, como ven un poco la imagen, todos ya están sentados sobre una mesa, no están de espaldas. Ya hay un indicio de lo que vendría a ser conceptualmente el proyecto digital. ¿Ok? Se empiezan a comunicar cada parte, qué es lo que vamos a realizar, cómo es que va a quedar el proyecto. Empieza un poco a aparecer el término de compatibilización, ¿no? Sabemos de que sea el proyecto que iniciemos en la fase de ejecución, lo primero, así solo tengamos los planos en 2D, es compatibilizar. Porque sin eso yo no voy a saber exactamente si la tubería sanitaria se está chocando con la tubería eléctrica o si probablemente no me están cuadrando las alturas del falso cielo raso con mis equipos, entre otras cosas. Entonces es algo súper importante que siempre se realiza. Y en el nivel 2 aquí ya incluimos un modelo. Aquí es lo que suele suceder, por ejemplo, cuando uno capacita a todos sus empleados, por ejemplo, en Revit, que es importante, es un skill más que se le da a nuestro personal, pero hay niveles de este tipo de opción. ¿Ok? Aquí vemos a todas las personas involucradas alrededor de un proyecto. ¿Ok? Ahora, pongamos un ejemplo para determinar mejor esta situación. ¿Ok? En principio, como parte uno, ya vamos a tener, por ejemplo, una jornada típica. A ver, lo voy a colocar de 9 a 5 de la tarde. ¿Ok? Más de oficina, pero pongámoslo ahí. ¿Ok? Es una jornada de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y ahora planteamos de que ya hay equipos. Entonces tengo el equipo, por ejemplo, de estructuras, tengo el equipo de arquitectura y de parte del equipo de MEP tengo a instalaciones sanitarias. Ok, siendo las 9 de la mañana, empieza a haber una reunión, los especialistas con el equipo de modeladores fin de estructuras, con su coordinador, y deciden que va a haber ciertos cambios. Por ejemplo, se va a cambiar el peralte de cierta viga, entonces, por temas de refuerzos, si que han evaluado algo, tal vez más carga estructural, etcétera. Entonces, ok, desde las 9 hasta las 12, ellos elaboran pues todas las actualizaciones según lo que indica el plano y lo que quedaron en reunión. Una vez terminado, siendo las 12 de la tarde, se lo comparten a arquitectura. Arquitectura llega a hacer todos los cambios necesarios, los acabados, el suelo raso, todo lo que necesita actualizar, hasta las 3 de la tarde. Siendo las 3, se lo comparte al equipo de sanitarias y ellos hacen lo mismo, compatibilizan, ven si se está chocando con una tubería o no, ¿ok? Y llega a las 5 de la tarde, hora de salida. Ok, pero resulta que es un modelo que necesitan compartírselo poco a poco para que puedan avanzar. ¿Ok? Si bien es cierto, tienen un solo modelo como tal, pero se lo están compartiendo. ¿Ok? Además de esto, pongámonos en el caso de que estructuras terminó, si bien es cierto, al mediodía, pero justo al mediodía vio que le faltó o se propuso algo adicional. ¿Ok? Porque ya vieron el modelo y vieron que no calza, que están ocupando mucho espacio el falso cielo raso, que lo pueden tal vez reforzar con más fierro, etcétera, y deciden hacer ciertos cambios. ¿Ok? Entonces, estructuras termina ahora a las 3, se lo comparten de nuevo a arquitectura, termina a las 5, y llega sanitaria haciendo la hora de salida y justo cuando ya terminó de actualizar. ¿Qué sucede? Probablemente se queda extendido porque es un plano y un trabajo que se tiene que presentar al día siguiente. Que no es el flujo ideal porque no todos saben los cambios que están sucediendo al mismo tiempo. Si bien es cierto, tienen un modelo, utilizan softwares probablemente más avanzados como Revit, pero sucede esto y es algo que en muchos casos suele suceder
pueden utilizar Revit, pero utilizan una nube como OneDrive o Google Drive. Y esto de cierta parte los amarra a que tengan que esperar a que los demás terminen o no entrar esos modelos para que puedan avanzar. ¿Ok? Luego tenemos el nivel 3. Aquí en el nivel 3 no solamente van a aplicar, así como acá, tener el foco de tener un solo modelo, sino que además de esto van a comenzar a utilizar el entorno común de datos. El entorno común de datos, que seguramente probablemente lo han escuchado, que uno de ellos es Autodesk Construction Cloud, otro de ellos es Journey Connect, y uno último que ha estado muy popular ya aquí en el Perú es Waiki, por ejemplo, y hay muchos en realidad en el mercado. ¿Ok? El entorno común de datos a mí me permite gestionar los permisos, gestionar los accesos, que podamos trabajar de manera colaborativa, que varias personas puedan abrir ese archivo, pero todo funciona con qué? Con Internet. O sea, tiene que estar conectado este modelo en línea, no local. Tiene que estar conectado en línea, en una nube. Y además de esto, cuando uno llega al nivel 3, ¿ok? Seguramente han visto en muchos casos ofertas, incluso Gestón BI, que indican de Autodesk, ¿no? Que me parece que nunca se fueran a acabar estos programas. Civil 3D, Dialux, Presto, COSIT, Power BI, Navisworks Revisto y muchos más que seguramente van a salir. Entonces, llega un punto en donde seguramente se lo han preguntado cuándo va a terminar o qué cosas debería aprender para iniciar o cuáles son los siguientes pasos, ¿ok? O cuál es el software que ya puedo avanzar con BIM. Principalmente, uno está acá en el nivel 3, lo ideal es que no se encierren en solo un software, como por ejemplo Revit, sino que también puedan conocer otros softwares, como por ejemplo Tecla o Civil 3D. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto, todo el proyecto no se modeló solo en Revit. Utilizamos Tecla, utilizamos Civil 3D, sobre todo Tecla porque si bien es cierto en Revit yo puedo hacer estructuras metálicas, pero Tecla es un software especializado en este tipo de estructuras. Me ayuda a sacar metrajes mucho más rápidos, modelar mucho más rápido y tener una mayor certeza de cuánto peso está soportando, sacar pesos, entre otras cosas. Igual el CD13. Entonces, Revit sin inserto me puede hacer lo mismo, pero con otro software puedo agilizar todos estos tiempos, incluso mejorar mi productividad. Entonces, siempre cuando uno probablemente es coordinador o gestor BIM, aparte del contrato y el cliente de los software que solicitan, también se evalúa probablemente cuál es el camino más rápido y cuál en realidad nos favorece presentar y elaborar el proyecto, porque no todo siempre suele ser Revit. ¿Ok? Entonces, en el nivel 3 es cuando uno se despega de un software, no se casa con uno. Se da la posibilidad de que puedan ustedes interactuar con diversos softwares en un solo proyecto. Ahora, ¿cómo se coordina esto? Para esto se utilizan softwares de coordinación como lo es Navisworks y Revisto, entre otros. O sea, son los más conocidos, por eso que lo menciono. ¿Ok? Cuando uno logra eso, empiezan a aparecer también los modelos abiertos, que es lo que se conoce como OpenMe, ¿no? Que básicamente es cuando pasa de ser un software que me amarra a descargarme el software y a tener la versión actualizada de ese proyecto, a tener un modelo abierto que no necesito una versión del software, puedo abrirlo, incluso puedo sacar la información con un blog de notas. Entonces, esto de aquí ya llamamos modelos IFC, que son los más conocidos, pero también existen los PCF. ¿Ok? Entonces, en base a estos modelos abiertos, que van a perdurar en el tiempo, no necesito, como les digo, tener instalado este software, puedo directamente visualizarlos en Navisworks o en otros softwares de coordinación y hacer incluso metrados dentro de aquí, ¿no? Entonces, esto de aquí, cuando ya se llega a esto, llega a ser el nivel 3. Tengo un entorno común de datos, tengo proyectos, manejo diversos softwares para poder manejar la coordinación y además de esto, pues empiezo a hacer todo compatibilizado y estar totalmente online al ser un entorno común de datos. ¿Ok?
Entonces, esto es un poco lo que abarca el nivel 3 y cuando uno llega aquí, ya se ha logrado el máximo nivel de madurez. Uy, un ratito que me pasé. Ahora, antes de entrar un poco a más profundidad al tema de hoy, porque estamos yendo como que de macro a micro, ya veamos un poco el ciclo de vida de un proyecto, porque al inicio, en las primeras diapositivas, yo les explicaba qué es lo que indica el NBIMS, o sea, básicamente el organismo de Estados Unidos, cómo define el BIM, y luego les presentaba cómo define el Plan BIM Perú, ¿no? Básicamente qué cosa es el BIM. Y si nos dábamos cuenta, una comparación entre ambos se referían a la gestión de la información, pero además de esto, indicaban que se aplica a todo el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, ¿cuál es todo ese ciclo? Ya, este es. Ok, entonces vamos a verlo un poquito para mostrarlo. El primero, la programación, el diseño conceptual, ¿no? Como usualmente tenemos el proyecto así en volumetría y vamos viendo cuántos pisos podrá tener, cuántos bloques va a tener. Luego un diseño más detallado, ¿no? Un análisis, probablemente, ok, esta fachada debería estar más abierta porque va a caer, no sé, menos sol, esta fachada más cerrada porque tiene más incidencia solar, corre más vientos, entonces ese es el proceso un poco de diseño, ¿no? Una vez que ya he planteado todo esto, viene a hacer la documentación, que probablemente nosotros lo conocemos como la fase de expediente técnico, ¿no? Donde mi finalidad es que se aprueben los planos municipales, ¿no? Entonces, usualmente cuando uno comienza, por ejemplo, en BIM y la primera vez que escucha BIM, inmediatamente decide matricularse en un curso, por ejemplo, de modelador. ¿Ok? Y la finalidad usualmente de estos cursos es justamente esta parte, ¿no? Elaborar un proyecto en base a un plano de AutoCAD, que probablemente lo ha desarrollado un especialista, sanitario, eléctrico, hacer un modelo compatibilizado y luego sacar planos detallados de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad de esto es la fase de expediente técnico. Entonces, aquí te parte como que una línea. Y hay que entender de que no siempre como se modela para expediente técnico es lo que yo necesito en obra y lo que yo necesito en otras fases. Ya, primero está expediente técnico. Luego entramos a fabricación, construcción 4D y 5D, que 4D viene a ser los tiempos y 5D está relacionado con los costos. Construcción y logística, y aquí voy a hacer otro corte. Mantenimiento y operación, demolición y renovación. Acá vamos otro corte. Ok. Poniéndolo así en líneas generales, les explico un poquito de que al inicio todos comenzamos aprendiendo cómo se modela, qué necesito para la parte de documentación, pero cuando uno ya suelta esta fase de expediente técnico y pasa a la fase de obra como tal, necesitan otras cosas. Cambias el nivel de modelado, cambias el nivel de información, necesitas más conocimientos, obviamente, de gestión de obra, saber de look ahead, el pool planning, entender qué es una orden de compra, entender qué es un submittal, entender qué es el RFI, y si ya tienen conocimiento en construcción, cómo es que esto lo emplaza con las nuevas tecnologías, los softwares y cómo es que ahora se gestionaría la obra. ¿Ok? Toda esta parte de aquí viene a ser no, llamémosle obra, pero viene a ser ejecución, ¿verdad? Construcción 4D, incluso la logística. Ok, una vez que se acaba esa fase, pasamos a la siguiente, que se conoce como Facility Management o mantenimiento de operación y gestión de activos. Aquí necesito otras cosas distintas. Probablemente al inicio de este boom que salió sobre todo por la época de pandemia, que todo el mundo empezó a escuchar mucho más de BIM, pero ya existía mucho más antes, ¿sí? Surgieron los trabajos remotos, probablemente en Bing, y todo el mundo pensaba un poco de que pues la parte de documentación, expediente técnico, funciona igual para todo. Y no es así. Es más, cuando uno piensa esto, incluso gerentes que acuerdan los contratos, es que justamente falla la fase de obra. ¿Ya? Porque como les digo, es importante discernir cuál es la diferencia y qué necesito para cada fase. Igual en un ratito les voy a mostrar un poquito cómo viene a ser en obra, pero ya para cerrar con mantenimiento de operación, aquí yo no solo necesito saber, por ejemplo, Revit, sino que también necesito saber
cómo es el mantenimiento predictivo, cuáles son las nuevas tecnologías para que pueda automatizar, por ejemplo, no sé, el control de luces LED, cómo debo sacar, pues, cuál es el consumo de energía, dame un ejemplo, ¿no? De la electricidad, de las luces, el voltaje, cuál es la fecha de garantía, voy a utilizar formatos COBIE, voy a utilizar formatos MET, el lot va a ser mucho mayor, el OI también, entonces, mantenimiento de operaciones es una fase muy extensa. Usualmente si ya han visto, por ejemplo, postventa, va muy alineado con esto y también si han estado en alguna vez en mantenimiento, pues incluye en este caso el modelo como información, ¿ok? Que en realidad ya los proyectos, por ejemplo, como los colegios, los hospitales o incluso el aeropuerto que ya está en ejecución, están en esta fase, en mantenimiento de operación. A pesar que ya han sido ejecutados, o sea, ya cualquiera de ustedes puede ir a visitarlo. Y bueno, renovación y demolición. Probablemente esto se aplique más, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En los colegios bicentenario, sabemos de que muchos de estos colegios, pues, fue una renovación de lo que ya existía. Entonces, primero se hacía obviamente un estudio y ciertas cosas se podía rescatar o renovar, como tal vez una cisterna, un tanque elevado, pero había otras cosas que teníamos que demoler, como pabellones, porque se iba a construir desde cero. Entonces, una vez que uno hacía todo esto, ya demolía lo que necesitaba, renovaba los espacios que necesitaba, volvía a hacer este ciclo, ¿verdad? Programaba, diseñaba cómo iban a ser esos bloques nuevos y volvía a hacer todo este ciclo continuo. ¿Ok? Entonces, es por eso que este ciclo no es lineal, sino que es cíclico. Entonces, hasta aquí les he explicado un poquito y me gusta separarlo un poco en tres partes, porque siento que es un poco las partes más marcadas en donde uno necesita BIM directamente con esta fase. Ok, igual, ya que nos vamos a enfocar más en la fase de obra, he remarcado directamente en la Guía Nacional BIM los usos BIM que se aplican a ejecución. Ok, igual para no estar rotando la cabeza y leyendo qué cosa dice acá, los he escrito directamente aquí. Ok, entre algunos de ellos, por ejemplo, cuando uno está en la fase de ejecución, o sea, obra, hace el levantamiento de condiciones existentes, hace la visualización 3D, planifica las obras preliminares, elabora cierta documentación, detecta interferencias e incompatibilidades, registra información de lo que se está construyendo. Luego, veamos ahora en base un poquito a los usos BIM que les he indicado. Los usos BIM, en realidad, es importante que lo entendamos porque cuando nosotros presentamos o leemos documentos como lo que es el PEP, ya, estos de aquí al inicio, incluso antes de la licitación, uno, o sea, desde la presentación de ofertas, uno elabora un PEP inicial, ¿ya? Y en este PEP está diciendo de que va a cumplir con todos los objetivos del cliente. Cuando uno indica esto, uno tiene que representar de qué manera lo vas a cumplir. Es ahí donde entran los usos BIM y en que se desglosa y se elabora el PEP. Entonces, el PEP es básicamente una composición, primero, desde el inicio, de todo lo que se va a realizar, la propuesta que se está realizando a la respuesta a lo que quiere el cliente. ¿Ok? Que puede ser un contrato, SLIR, se puede sacar un TDR, de un apéndice, un anexo, etcétera. ¿Ok? Pero básicamente esto no nace solo, nunca lo puedo hacer de la nada, necesito el EIR para poder responder esto. Y siempre tiene que ser aprobado por el cliente o por alguna empresa supervisora. ¿Ok? Además de esto, el PEP como tal es un documento vivo, porque lo que yo presenté al inicio no significa que va a quedar las 4 o 5 hojas hasta el final. Usualmente se presenta junto con los hitos de entrega, que usualmente se definen en contratos. Entonces, se suele presentar ahí. Pasa por muchas revisiones, pasa por muchas aceptaciones, que ya luego les muestro un poquito cómo es un PEP. Ok, por ejemplo, esa es una carátula nada más, pero para que lo vean. Un PEP en general tiene la información general del proyecto, los objetivos y usos BIM, que ya les dije un poco de que vienen a responder lo que necesita el cliente,
la gestión de la información, o sea, cómo vas a gestionar la información. Si usas Revit, por ejemplo, vas a usar parámetros para poder llenar información. Un glosario de términos y acrónimos BIM, que básicamente es como si ustedes colocaran un diccionario BIM, entre comillas, porque este documento no solamente lo van a leer personas que hemos sido capacitadas y entendamos un poco los términos que maneja BIM, sino que también debería poder entender cualquier persona que no es de este ámbito. Por ejemplo, puede ser un abogado, puede ser un de recursos humanos, etcétera. Entonces, por eso es que siempre colocamos un glosario de términos y acrónimos. La composición de los equipos, o sea, básicamente los que están involucrados en el proyecto, roles y responsabilidades BIM. Esto ayuda mucho la parte de la guía nacional BIM, donde nos indica cómo catalogar. Estructura de federación de los modelos. Básicamente, cuando siempre escuchen federación o federado, si no lo tienen claro, nos indica a que se van a incluir muchos modelos, que usualmente se separan por especialidades, y se van a juntar todos en un solo modelo. O sea, en términos simples, pongamos, por ejemplo, mi modelo de arquitectura es el 1, mi modelo de estructuras es el 2, mi modelo de sanitarias es el 3, mi modelo de eléctricas es el 4. ¿Ok? Ya, imaginemos que estos son piezas de Lego. Usualmente cuando uno compra un Lego me viene como un manual, ¿verdad? De cómo debo armar las piezas y demás. Ok, entonces imaginemos que cada piecita de mi modelo, o sea, un archivo, supongamos de Revit, de cada especialidad, es una piecita de Lego. Ahora, yo tengo que seguir un manual, ¿no? Para formar el modelo. En este caso, nosotros no es que tenemos un manual, sino que georreferenciamos cada proyecto con coordenadas compartidas, origen interno, base del proyecto, punto de reconocimiento, y en base a esto es que se empieza a armar mis proyectos, ¿ok? Cuando el proyecto ya sea referenciado y vinculado, ya todos deberían calzar perfectamente, el uno, 2, 3 y 4. Cuando calzan todos los vínculos, esto de aquí se vuelve mi modelo federado. Entonces, esto es a lo que llamamos un modelo federado o coordinado, ¿no? Cuando ya tengo todos los modelos correctamente georreferenciados en su posición correcta. Ya, siguiendo con esto. Además de esto, es súper importante colocar el nivel de definición del LOT y LOI, que lo vamos a explicar en un ratito, ¿ya? Pero para adelantarme un poco, LOT es la información gráfica y LOI la información no gráfica. ¿Ok? Infraestructura tecnológica, o sea, voy a indicar qué versión voy a usar y qué software voy a usar, qué hardware es el que tengo, si tengo, por ejemplo, una i7, una i9, etcétera. ¿Cómo voy a trabajar colaborativamente? Probablemente tenga reuniones cada semana, las reuniones SAIS, o cómo me voy a comunicar con el resto del equipo. Entonces, todas esas propuestas se colocan acá. Nomenclaturas, que básicamente es el número de los archivos. ¿Cómo voy a controlar la calidad de los modelos, los planos y todo lo demás? Probablemente yo coloque una matriz en donde indique que pues va a pasar por varios filtros. Probablemente el que más conocemos todos es Class Detections, que lo tenemos en Navisworks, ¿no? Pero no es el único. También existen los registros visuales, también existen los registros en enlaces CERN especialistas. Entonces, existen muchas propuestas en verdad. Estrategia BIM, proceso de ejecución de obra, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál va a ser mi estrategia aplicada en obra? O sea, ¿cómo es que BIM va a ayudar a obra? Entonces, yo tengo que detallar eso acá. Matriz de parámetros, que luego les muestro un poquito qué parámetros pueden ser utilizables. Observaciones o incidencias, ya que siempre suele haber. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis entregables? ¿Y qué cosas son mis exclusiones? Esto usualmente me lo indica el contrato, sea un contrato tradicional o un contrato NEC. En las exclusiones, pues eso sí lo proponemos nosotros. Usualmente no todo significa que puede ser una interferencia, ¿ya? Entonces, las exclusiones básicamente es que cuando yo saco ese reporte de Clash Detection Navisworks, si alguna vez lo han visto, ya yo digo qué elementos no va a considerar. Esas son las exclusiones. Leyenda de colores y flujo de intercambio.
Ok, entonces, ya como he visto un poquito qué cosa debería contener un PEP, veamos en un ratito, veamos qué compone el LOT y el OI. Ok, bajo la Guía Nacional BIN, ya, esto es súper importante en cualquier fase. El LOT y el LOI tienen distintos niveles y todos comienzan desde el 1 y van hasta el 5. Principalmente en el LOT me indica cómo es que se ve el nivel de detalle de la geometría. O sea, básicamente el 3D. ¿Ok? Y se va aumentando según la fase. Por ejemplo, el LOT 1 está en la forma conceptual, el LOT 2 en una forma genérica, el LOT 3 una forma definida, LOT 4 una forma muy detallada ya para fabricación e instalación, y un LOT 5 solamente es as-built. ¿Ok? Entonces, del LOT 1 al 4 es antes de que se ejecute. ¿Ok? El 1 al 4 antes de que se ejecute, pero el LOT 5 es ya de lo ejecutado a la realidad, a la inversa. El LOT 1 principalmente solo me interesa el espacio que ocupa, ¿no? El largo, el ancho, el espacio que ocupa. No necesito una forma definida. En el segundo sí tengo que colocar una forma mucho más definida, ¿no? Tal vez no al 100% con todos sus rebajes y curvas, pero sí más o menos como la forma y el espacio que ocupa. En el tercero sí va por completo la forma, con todos los rebajes, todo lo que tenga ese elemento. Y un lot 4 ya no solamente me enfoco en la forma y la instalación que va a tener, sino en todos los componentes que necesito para poder colocar ese elemento. Si fuera, por ejemplo, no sé, una columna de perfil en H de estructura metálica, probablemente necesito una pletina y necesito un pedestal para poder pues, fijarme a este elemento. Desde los pernos, desde las pletinas, todo eso lo empezamos nosotros a modelar, ¿ok? Pero eso se hace en un lot 4, que muchas veces se piensa de que porque yo modelo en lot 4, mi modelo es el mejor. O sea, ya estás haciendo súper bien, tu modelo está muy bien en cualquier fase. Y usualmente los clientes lo que, pues, incluso en licitaciones, piensan de que en obra se puede aplicar lot 4 y que ya con eso el proyecto está perfecto. ¿Ok? Y eso es justamente lo que probablemente muchos coordinadores o gestores tienen a veces miedo de entrar justamente en esta fase o aceptar ese tipo de licitación, porque es una locura que uno acepte un lot 4 en una fase de obra. Tan solo la obra, una amanecida, ya avanzó un montón. O sea, te perdiste 2 días, ya cerró paso cielo raso, ya avanzó demasiado. Una sola persona o dos solas personas que estén registrando todo ya te demora la mitad del día y luego que pongas toda esta información de vueltas al modelo es otra parte y encima que detalles cosas, ya es una locura. Entonces, nunca se recomienda de que cuando está uno en obra debe modelar un lot 4. Usualmente se recomienda que sea un lot 3 y separarlo por categorías o sistemas. No significa que porque digo lot 3 todo debe poner en lot 3. Hay unas cosas que son innecesarias, como por ejemplo, si fuera una tubería, que una tubería, por ejemplo, no sé, una tubería PPR de sanitarias, ¿ok? ¿Cómo se colocaría esto? O sea, obviamente se cae, tiene que fijarse con algo, ¿no? Entonces, existen estos colgadores regulables tipo GOTAP, ya, que, ok, lo que a mí me importa es la tubería. El colgador, sí, es importante como sujeción para la tubería porque si no se cae. Pero a lo mucho de lo que a mí me interesa es el espacio que va a ocupar para que no se choque con otros elementos que probablemente están acá al costado. Entonces, no necesito modelar así justo la gotita, con su perno regulable, con sus anclajes, suficiente, o sea, le puedo hacer cuadrado y ya, me importa el espacio que ocupar porque este es un elemento secundario. Entonces, este, por ejemplo, lo puedo mover en la tumba. Pero mis elementos principales, que, por ejemplo, son las válvulas, son, no sé, las luminarias, son las no corrientes, los equipos mecánicos, etcétera. Esos son elementos principales. Y tengo elementos secundarios, como son las tuberías, elementos terciarios, como son ya soporterías, como son colgadores, ganchos, entre otras cosas. Entonces, lo puedo catalogar según la especialidad para ver a qué nivel puedo modelar, pero nunca se recomienda utilizar lot 4 porque verdaderamente
siempre suele fallar bien. No he visto casi nunca una obra que realmente haya podido llegar a las fechas con esto. Es más, Bing no cumple su función y suele pasar de que obra avanza solo y Bing es una recopilación de lo que sucedió mediante planos o protocolos que se registró con calidad y que se perdió la información de apoyo al equipo de obra. Y luego en la parte de LOI, ya, acá sí es importante. Ya, primeramente, en el LOI 1 es información solamente para identificar los elementos. ¿Qué elemento es? Categorías, tipos, familias. En el LOI 2 ya debe tener la suficiente información para la factibilidad de este proyecto. Y ya entrando directamente, o sea, todo esto de acá es pasos anteriores antes de entrar a la fase de efecto técnico o diseño final. Ya, el hoy 3 aquí yo sí ya, como ya empiezo a realizar metrados, no tan complejos, pero sí puntuales, cuantificaciones, metros cúbicos, metros cuadrados, cuánto está encofrado, etcétera. Todo este tema, pues, se incluye acá, ¿no? O sea, toda la información que puedo sacar de mis elementos modelados. Pero ya en un LOI 4, aquí la información es mucho más. Aquí no solamente me importa mi proyecto, sino que me importa documentación como los protocolos, los submitas, los órdenes de compra, las no conformidades, entre otras cosas. Entonces es vital. Luego en el LOI 5, que ya es gestión de activos, que básicamente es cuando ya se inaugura el proyecto, aquí la información es mucho mayor, ¿ya? Porque yo no solamente tengo, pues, registrado protocolos y soy de la anterior fase, sino que aquí yo tengo que ser muy específico en la información que voy a colocar, porque digamos que con eso se va a cerrar un poco el ciclo de vida del proyecto, a menos de que sea una remodelación, otra vez un mantenimiento después de unos años y demás. Entonces, mi información debe ser hasta si tengo una altura, no sé, una doble altura, cuál es la altura usable de cada ambiente. No todas son usables, ¿no? Algunos solo son, si es una doble altura, un techito y ya. Pero, ¿qué más? Por ejemplo, el color dominante de cada elemento o la composición que tiene una puerta. ¿Ok? Entonces, son cosas que, pues, uno dice, ok, pero puedes mirar el modelo. Sí, pero realmente se coloca este tipo de cosas porque va a ayudar mucho al mantenimiento. Voy a colocar el Pantone, que probablemente no se pinte el acero inoxidable de plomo, y pues tengo que colocar el Pantone en mi modelo, que es algo que usualmente sí tuvimos la ficha técnica, se registró en un submittal, pero no lo colocamos en el modelo probablemente en una fase de ejecución, ¿ya? Pero acá sí, en gestión de activos se coloca mucha información. Entonces es muy vital tener esto claro. Ok, veamos un poquito cómo son las etapas de la construcción, ¿no? Que igual les he explicado un poco. Ok, tenemos primero la formulación y diseño, ¿no? Se aprueba el diseño, pasa a expediente técnico, pasa a la licitación, empieza a construirse, se entrega y pues pasa a operación y mantenimiento, ¿no? Ya cuando el proyecto está siendo inaugurado. Nosotros pues vamos a entrar más aquí, ¿no? En construcción. Ahora, ¿qué es lo que interesa más a bien cuando estamos en obra? Nos interesa los tiempos, que vienen a ser la planificación y la medición, es lo vital, porque aquí vamos a sacar exactamente cuánto metraje voy a necesitar, no sé, por ejemplo, en el caso de arquitectura, cuánto va a ser directamente mi cerámico, cuántos rollos de papel tapiz voy a necesitar, cuánto concreto voy a necesitar dentro de todo el modelado, cuánto encofrado voy a necesitar, entre otras cosas. Entonces, la medición es sumamente vital. Y la planificación también. Esto va de la mano con otras filosofías como el design construction, porque probablemente al residente o el ingeniero de planeamiento me dé un look ahead, se tenga sesiones de full planning, entre otras cosas, en de trabajo, y yo necesito saber exactamente qué se va a avanzar esta semana y según esto, también actualizar mi modelo, porque necesito volcar todos los recursos y toda la documentación que va saliendo según la fase que se va ejecutando o los ambientes que se están ejecutando, porque era una locura de que yo haga toda esta actualización, mi modelo completo, cuando en realidad, pues hay que centrarme justamente en base a la planificación.
Ahora, dicho esto, el modelo de diseño es muy diferente al modelo para la construcción. No son iguales, ¿ya? No es lo mismo, es más, en muchos casos, si no tenemos esto claro y sacamos metrados en diseño, puede que no coincida como en construcción. ¿Por qué? Porque básicamente, por ejemplo, tan solo en el caso de encofrado, que sabemos que son de parámetros lineales o acabados, yo puedo decir, por ejemplo, en arquitectura, ya tengo mi muro, no sé, mi muro arquitectónico y este muro va a tener un enchapado, ¿no? Ok, Revit, pues lo que hago es decirle, ¿sabes qué? Como todavía no aumentamos el load, todo este muro es completo y voy a agregarle una capa de material de acabado. ¿Ok? Va a salir mi metrado, lo voy a separar por materiales, ¿cuánto es? Pero en un modelo preconstrucción, a mí no me importa, peor si es un enchape, pues cuánto es en líneas generales, sino me interesaría saber cuántas piezas van a usar, cuántas piezas completas voy a utilizar y cuántas, pues, va a ser merma, ¿no? Porque obviamente no va a entrar completo las piezas de cerámico. Entonces, esa información es la que yo necesito en construcción y no algo general de, ok, tengo este espesor y es tanto el área y ya. Porque no va a salir exactamente cuántas piezas necesito. Pero aquí sí necesito esa confirmación. Entonces, como todo esto viene a partir de mi modelo, entonces el modelo de diseño no puede ser el mismo que para construcción. Hay algunas cosas que, como les expliqué, sí necesito detallarlas en el modelo, pero no todo va a ser en el 400. Algunas cosas probablemente sí necesita este tiempo porque es vital para obra y para su sistema, no sé, como un equipo mecánico, por ejemplo. Pero si es algo secundario, un colgador, como les ponía el ejemplo, un lot sí me basta. No necesito todo el proyecto manejar ese lot, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿y en qué momento le subes el lot? Porque cuando ya llegas a una fase ASBIL, el lot sí debería ser mayor. Cuando ya se presenta el proyecto en ejecución y se va a pasar a la siguiente fase. Y usualmente pues te hago un tiempo para cerrar el dossier, por ejemplo, de calidad. También se puede pedir un tiempo para BIM, que usualmente lo entrego junto con el dossier por los planos ASBIL. Y es ahí donde se empieza a subir el otro. ¿Ok? Entonces es un poco así como se debería manejar y mantenerse en eso porque es muy complicado si se va a modelar en Lot 4. Ahora, algo importante que también suele pasar, aparte de lo que les he explicado sobre los LOT y el OI, es que eso suele pasar también mucho, ¿ya? Y es porque no conocen cómo es el traspase de la fase de diseño final a la fase de ejecución. Cuando uno acepta un proyecto, ¿ya? Y ya viene otra empresa desarrollando ese proyecto en BIM y te traspasan todo como, ok, mira, en la anterior fase, que fue 25, ya tiene el modelo todo listo. Este es el modelo. Y los planos también están todos modelados en Revit. Ok, y yo puedo verlos así rápido. Ah, sí están modelados. Sí, ya tengo todos los planos, correcto. Pero eso es incorrecto. En realidad, desde que uno acepta entrar a esa fase, ya están corriendo las fechas y partes que no te has dado cuenta que no ha completado la anterior fase, pues lo vas a asumir tú porque necesitas avanzar. Entonces, por eso es que incluso la Guía Nacional BIM indica hacer una auditoría y una validación entre cada traspase de fase. ¿Ok? Por ejemplo, la fase que entramos nosotros es la etapa de producción. Entonces, estamos entre el punto 6 y 7, ¿verdad? ¿Qué es lo que indica revisar la Guía Nacional BIM? Punto 6, ¿verdad? Del 6 al 7. Entonces, primero, debemos comprobar la disponibilidad de la información y de los recursos compartidos. ¿A qué se refiere con esto? Poniendo un ejemplo sencillo, por ejemplo, a mí me pueden dar el modelo de Revit, no sé, de arquitectura. Y dentro de Revit yo veo que existen planimetrías, o sea, planos, unos 40 planos, ¿ok? Pero aparte, por los planos que se presentan de municipalidad, veo que existen 50 planos. ¿Dónde están esos 10 planos diagramados en Revit? No están. Entonces, tú ya los aceptaste. Y es parte de tu fase también actualizar los planos, porque iban a ser planos as-built. Entonces,
¿Cómo vas a hacer? Pues tienes que hacer desde cero esos 10 planos en comparación a lo que si hubieran hecho la auditoría, hubieran arreglado y actualizado ciertas cosas. No lo hubieran hecho desde cero. Pero pasa, en realidad pasa mucho porque la cantidad de planos que usualmente tenemos no es 10, no es 20, o sea, es probablemente más de 100 planos, depende igual de la escala del proyecto, pero es una gran cantidad de planos que solemos tener y hay que revisarlos porque si no nos implica comprometernos con mucho más trabajo. Eso es básicamente el punto 6.1, ¿no? Tenemos que revisar realmente que toda la información esté en esos recursos que nos están compartiendo. ¿Ok? Producir la información igual, ¿no? O sea, ¿de dónde está saliendo esa información que me están presentando? Así están completos sus modelos, le falta algo. Realizar un control de calidad, esto es sumamente vital, porque si yo no me fijo de que el modelo está correctamente compatibilizado, georreferenciado, que, no sé, sobre todo en MEP, que es donde suelen haber más errores, que todo esté conectado, que esté en la altura correcta, pues va a producir que yo, en muchos casos, de que tanto arreglar el modelo, tenga que hacerlo incluso desde cero porque es más rápido, tiene demasiados errores. ¿Ok? Revisar y aprobar el intercambio de información. Obviamente, si yo ya revisé, validé, vi qué tanto necesito avanzar yo, entre otras cosas, pues apruebo el intercambio de información que me están dando y reviso todo el modelo en general, ¿no? Entonces, una vez que yo ya he elaborado todo esto, he validado la información, me he dado cuenta, digo, ¿sabes qué? Necesito que lo corrija en la anterior fase, o yo no me voy a hacer cargo de esta parte, o sí me voy a hacer cargo, pero entra como una orden de cambio, algún adicional, porque, no sé, por ejemplo, me ha pasado de que me entregan el modelo y resulta que pues ya me iban a entregar las condiciones existentes, que era una remodelación, y me entregaron un IFC y un NWC, pero no me entregaron un Revit. Entonces, sin eso, tú no puedes modelar porque pues no tienes en Navisworks, o sea, ni siquiera para remodelar. Entonces, es mucho más complicado, se tiene que literal levantar de nuevo la información para tener el modelo si no se tiene al menos de qué software ha sido ese proyecto. Entonces, pues entra en una no conformidad, en un ODC, eso ya se gestiona un poco con el cliente, pero si no se hubiera hecho una auditoría, no nos hubiéramos percatado en ese caso de que pues el NWC de condiciones existentes sí hay, pero no hay su archivo nativo. Entonces, eso es vital. Es vital siempre hacer una auditoría y validación de proyectos. Ahora, el principio de parametrización. Como les explicaba al inicio, en obra uno maneja otras cosas. Entonces, a mí no solamente me interesa cómo se va a llamar mi familia, el nombre de familia, estandarizarlo, por ejemplo, eso es un número de drywall, ¿no? Porque me doy cuenta rápidamente porque es RH y tipo 4, pero me interesan otras cosas, como por ejemplo, este muro, ¿a qué protocolo de calidad pertenece? ¿A qué código de RFI pertenece? ¿Qué submittal son los que se encuentran acá? ¿Cuáles son las órdenes de compra que se han ejecutado? ¿Pertenecen a no conformidad? ¿Cuál es su plano de diseño que está referenciado? Esto es un momento vital porque cuando tú implementas toda la información que produce obra, que está disperso, porque cada equipo maneja su carpeta, calidad, producción, entre otras cosas, ayuda a todos, porque usualmente, peor si es una obra grande, pues se tiene alguien de producción y a cargo de ciertas partidas, ¿no? No sé. Por ejemplo, tú, supervisor de obra, vas a estar a cargo de drywall, pintura y, no sé, carpintería metálica. Tú, otro supervisor de obra, vas a estar a cargo de ver la parte de instalaciones eléctricas, vas a ver la parte de papel tapiz y, no sé, enchapado. Ya, entonces, cada uno al estar en diferentes cosas, imagino que la obra es grande, ya pierde el foco o la concentración de lo demás. Probablemente hubo algunas coordinaciones adicionales que sí le pudieron comunicar en las reuniones diarias, etcétera, pero se te puede ir, es normal. Entonces, pasa que por olvidarnos cierta parte de coordinar o no estar al pendiente, supongamos, tenés un falso cielo raso, ¿ok?
plano indica de que no va a haber ninguna perforación en el falso cielo raso. Entonces, el encargado de todo lo que es drywall decide cerrar el falso cielo raso con baldosas. Pero resulta que el encargado de comunicaciones, de proveedores de comunicaciones, quedaron en una reunión y con el cliente que deberían reubicar un parlante y que ya no iría en pared y ahora va a ir en techo. Entonces, una baldosa de drywall no debió colocarse o debió hacer un nicho dentro para colocar el parlante. Pero ya cerré drywall, o sea, ya cerré mi falso cielo raso. Entonces, ¿eso qué hace? Que tenga que sacar mi baldosa, tengo que hacer un nicho de nuevo, se retrasó, vuelvo a empastar, vuelvo a pintar, sellar, etcétera. Entonces, he hecho un retrabajo, me he demorado más tiempo, todo por una descoordinación, que es muy complicado, sobre todo cuando hay muchas personas en un proyecto muy grande, ¿no? Pero justamente por eso ayuda BIM, porque si todos tienen a la mano el modelo, entonces esa persona, antes de cerrar su falso cielo raso, pudo revisar que tal vez hubo una orden de cambio, un RFI, en donde detallaron justamente esto. Entonces, dentro de los 1000 RFIs o 800, no sé, órdenes de cambio que pueden haber, o sea, me invento números, desde que es bastante, pues realmente todo está en comunicación, ¿ya? Entonces, esto es lo que se busca con el modelo. No solamente voy a representar todo lo que se obra, sino que también voy a registrar la documentación. Así todos nos enteramos de exactamente qué es lo que está sucediendo. Igual para esto, o sea, se hace diario, pero también hay fechas de corte. Ok, entonces, para esto mi modelo puede ser súper sencillo, mi modelo para construcción, pero lo que va a hacer que funcione es la información. Ya, como también les he explicado, el metraje es vital, o sea, es muy, muy importante que en la fase de obra yo tenga el metraje correcto, las alturas, las áreas, los volúmenes, longitud, anchura, aun si no lo he tenido desde una anterior fase. Ya, esto igual es algo adicional, pero bueno, se recomienda en general en todas las fases. Ya, el peso del archivo, esto de aquí no te lo dice la Guía Nacional BIM, es algo que se estandariza en realidad con la experiencia. Ya, mm, en realidad, los archivos en Revit o en otros softwares se recomienda de que no pasen los 200 megabytes y que tengan una tolerancia de 50 megabytes porque obviamente nunca podemos llegar a exacto, ¿no? Y que si necesito pues seguir modelando dentro de ese archivo, lo fracciono en partes. Porque si mi archivo, y he visto que ha pasado, pesa 10 gigas, 5 gigas o rangos por ahí, lo que sucede es que cuando yo voy a sincronizar el archivo y se va a ir subiendo todas las instalaciones en la nube, media hora se va a demorar en cargarme archivos en mi computadora 6.9. El cliente, cuando quiere revisar el proyecto directo desde el ACC, Autodestrucción Cloud, y el entorno común de datos que sea, se va a demorar lo mismo, 15 minutos esperando a que cargue el modelo. Tu computadora se empieza a cerrar, el Revit comienza a cerrarse, fatal error. O sea, es muy complicado. Entonces, por estas razones es que delimitamos siempre un nivel máximo que va a pesar megas hasta tolerancia de 50 megabytes. Ahora, ¿qué más debemos revisar cuando nosotros validamos un proyecto en auditorías? No solo revisar que así, ¿no? A simple vista todo está conectado y parece que está bien, lo cual puede ser que todo está bien, conectado, en su posición correcta, pero realmente, si yo me fijo a qué categoría pertenece este interruptor, el nombre dice toma doble, aparatos eléctricos y debería ser iluminación, ¿no? Porque veo que es un interruptor, o sea, a simple vista, no necesito ni siquiera seleccionarlo. Pero me dice toma, o sea, ni siquiera dice interruptor y está en aparatos eléctricos cuando debería ser en iluminación. Entonces, si yo acepto esto, a pesar que se ve bien el modelo, pues yo voy a hacer metrados y que esté en una categoría incorrecta y el nombre sea pues distinto a lo que es un retrabajo y probablemente si incluso yo configuro la familia, puede que se desfase o se mueva en cierto punto. Entonces, es algo siempre a alertar.
Ahora, no basta con hacer los class detection, que son estos, si no lo han escuchado, por ejemplo, esto está en Navisworks, que igual lo vemos en el curso también, que me genera una lista de conflictos, ¿no? Entre dos elementos que se están chocando, que sí, el class detection sí me ayuda a determinar qué elementos están chocando con cuál, poder visualizar cada especialidad, pero aparte de esto, es sumamente importante el registro visual. Probablemente o sea, este interruptor no se choca con ningún elemento, pero su posición, su altura es la incorrecta. Está, no sé, a 60 centímetros. Un interruptor no debería ser, debería estar más alto. Entonces, claro, no hay un class detection porque es un tema de altura, si no se está cruzando con nada, pero sí es un punto a revisar, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer un registro visual de todos los elementos que se han modelado, aparte del class detection. ¿Ok? Aparte de esto, también, según la ISO 19650, nos indica de que nosotros debemos gestionar el entorno común de datos dentro de estas carpetas. WIP es para Work in Progress, que es todo lo que elabora día a día el equipo en base al modelo BIM. Shared es lo que yo le comparto directamente al cliente y determino fechas exactas cuando voy a actualizar el archivo. Usualmente es una vez a la semana o dos veces a la semana. Published es lo que yo determino como hitos de entrega. Y Archive básicamente va a ser cuando yo ya he entregado y cerrado por completo esa fase. Ahora, acá vemos un ejemplo de lo que viene a ser esto de que es Auto-Extraction Clouds. Y seguramente en su mayoría ustedes habrán escuchado de Docs o de 360. Ya, Autodesk Construction Cloud es un entorno común de datos muy bueno, porque no solamente sucede esto, sino de que tiene una fase especial para obra que se llama Build, que lo vemos igual dentro del curso, pero les quiero mostrar un poquito de sus bondades y ventajas. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos múltiples apartados, ¿ya? Uno de ellos es el SDI. El SDI lo utilizamos para RFIs. Por ejemplo, este es un RFI con código 45 y piden la solicitud de confirmaciones de splits. ¿Ok? Y piden, ¿no? O sea, se confirma que se puede utilizar los equipos y generar cambios en los planos de eléctricas, ¿no? Usualmente el RFI es para aclarecer alguna información que probablemente no está detallada en los planos o para solicitar cierta información, ¿no? O sugerir una respuesta o propuesta a algo que no está detallado. Entonces, se confirma si los nuevos, o sea, sale la pregunta y la respuesta oficial, ¿no? Ok, se adjunta documentos como planos de apoyo, ¿no? Se ve, no solamente esto se elabora entre pregunta, confirmación y respuesta, sino que hay un registro de actividades. Se adjunta archivos, se destina a las personas que han sido asignadas y todos los que estamos dentro del equipo podemos revisar cuáles han sido sus coordinaciones. No es algo que se ha quedado por una consulta en WhatsApp previa. Oye, ¿cómo debería hacer estos splits? Confírmame, ¿no? Y se quedó en WhatsApp privado y se perdió. O dentro de los miles de correos que nos envían, no sé, por favor, aprobar estos RFIs y envían un paquete de 50. Ok, sí, si yo soy de calidad, en algún punto no voy a revisar esos 50, pero eso es lo importante para la ejecución de la obra. O me indican, eso estaba en el RFI 5, bueno, no lo vi, pero ok, toda esta información está catalogada en el Autodesk Cloud y todas las aprobaciones, comentarios, lo vemos acá. Entonces, eso hace de que todos tengamos un acceso directamente a la información y no que se encuentre distribuida en carpetas personales o informaciones personales, comunicaciones que se pueden haber tenido en un método tradicional. Ok, entonces pasa todo el registro de actividad que hubo, quién respondió, quién preguntó. Hay una sección de comentarios, incluso si quiere detallar más, ¿no? Por ejemplo, vemos acá la respuesta de las personas que han estado involucradas, la aprobación, la prioridad en si es alto, medio, para que se pueda avanzar, cuánta restricción hay, los planos de referencia, fotos, etcétera. Ahora, no solamente implica los RFI, sino también los submittals, que básicamente yo detallo en un submittal cuáles son los materiales que estoy usando dentro de la obra y según esto es la aprobación, ¿no? Papel tapiz,
MT, no sé, todos los elementos materiales que vaya a utilizar, ¿no? Para su correcta aprobación. Entonces acá, submita 0424, ¿no? Accesorios de UMA, por ejemplo. Se envió para revisión, se revisó por empresa supervisora, pasó al cliente y, por ejemplo, acá hace una revisión pendiente, pero cuando lo revise pasará a cerrar. ¿Ok? Indica que se submita al tal con el código tal, o sea, ya se submita al 424 y indica a quién fue enviado para revisión, y cuáles han sido los comentarios. Y también quiénes son los observadores, ¿no? Que probablemente no tienen injerencia en responder o enviar porque no están asignados, pero sí son parte del proyecto y pueden observar qué es lo que se quedó. Ok, entonces, hasta aquí no sé si tienen consultas, pero igual quiero, o sea, todavía no terminamos. Quiero aprovechar para mostrarles un poquito lo que viene a ser. Ya, voy a dejar de compartir para mostrarles el Power BI. Mm, a ver. Creo que ahí se ve. Ah, ya sí, perfecto. Ya. Entonces, hasta ahora lo que les he mostrado es un poco, digamos que exponerles lo que se debería aplicar y lo que se debería hacer. Pero nosotros, cuando estamos, por ejemplo, en presentaciones como Running Size y demás, nosotros vemos principalmente cuál es el porcentaje, por ejemplo, acá es un modelo en 3D que se de Revit, chiquitos, una fase chiquita, y Power BI es interactivo entre sí. Dentro de este modelo yo veo en un rango cuántos elementos tengo. Probablemente vigas tengo 51, tengo obviamente más juntas estructurales, horizontes tengo 32, placas de concreto tengo 24, losas macizas 12, cuánto porcentaje tengo de cada una, ¿ok? Y puedo seleccionar, por ejemplo, quiero ver el nivel 0. Entonces, dentro del nivel 0 solo tengo juntas, sobrecimiento, falso piso, sardinel. Ok, dentro del nivel 1 hice detalles, o sea, todo es interactivo, todo desde la cantidad de elementos, desde aquí, desde allá, todo cambia. Entonces ya, seleccioné el nivel 1 y ahora voy a seleccionar vías de concreto. Ok, en el nivel 1 las vías que tengo son 38, pero dentro de Revit, no, obviamente no todas las vías son iguales, ¿verdad? Y lo veo acá, tengo una viga en L, que es el mismo nombre que ha tenido en Revit a la hora de ser modelado. Tengo una viga rectangular, que lo puedo señalar acá. Tengo esta viga rectangular de concreto y esta otra. Entonces, me detalla exactamente cuántas son y en dónde se encuentra ubicado. Y si quiero ubicarlo directamente, por ejemplo, en un software como Naviswork, pues necesito el ID de elemento y con esto ya es aplicable. Entonces, esto, por ejemplo, es una presentación de dashboard que usualmente se coloca para representar la cantidad de elementos modelados, por ejemplo, ¿no? Ahora, pasemos un poco más acá. Es un proyecto un poquito, bueno, estructuras, pero un poquito más grande. Un segundo que cargue esto. Ya, ¿no? Vemos un proyectito más grande, ya no es un bloque chiquito. Y acá puedo separarlo por niveles. Nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y va cambiando la cantidad de elementos. Por ejemplo, ladrillos son obviamente lo que tengo más. Puedo separar la familia. Tengo RFIs, no sé, el RFI 154 es este de acá. El RFI 70 es este. El RFI 87 es este. ¿Ok? ¿Y en qué fase se encuentra? Este proyecto se encuentra en una fase de discusión, estructuras de concreto, ¿cuáles son mis columnas 1? Tengo 23 tipos de columnas. ¿Cuál es la columna 4? Tengo 6. ¿Ok? Entonces, el Power BI básicamente nos presenta una gestión de la información, porque esta información ha salido de Revit, pero ha salido de esto, de una tabla de planificación de Revit. Y pasar de esta tabla, que es un poco dura, a pasar a un dashboard interactivo, aun si ustedes no conocen sobre el proyecto, es muy sencillo de entenderlo. Ahora, veámoslo aún más enfocado ahora, que por ejemplo, acá tengo una presentación de sus compañeros en otras ediciones. Ya, principalmente hasta hace, ¿cuántos meses? ¿4 o 5 meses? O sea, el año pasado en septiembre, ya se utilizaba plugins como estos, que es por ejemplo el 3D VI,
ya que necesito instalarlo en Power BI, necesito instalarlo en Revit para poder visualizar aquí el 3D. Ya, igual aquí, ¿no? Y bueno, tengo una versión trial que de 14 días. De ahí existen otros más, por ejemplo, Speaker, que bueno, tiene muchos más pasos para poder llegar a hacer esto. Ya el 3D es mucho más inmediato. Pero de ahí tengo otros como estos nuevecitos. O sea, esto de aquí es del mismo Autodesk. Se llama Autodesk Data Exchange. ¿Ok? Esto de aquí, o sea, la primera empresa que lo está aplicando es BID Brava Inmobiliaria y ha sido publicado en septiembre del año pasado por Autodesk. No es como los plugins, ¿ya? Esto de acá es algo revolucionario porque hace de que yo pueda conectar Revit con el ACC, con Autodesk Construction Cloud, y con Power BI. No tengo que estar utilizando un plugin de Nexo como Speaker, 3D o VCAD, sino que todo es directamente conectable mediante el ACC. Y eso es lo que buscamos, de que todo tenga una conectividad y de que si yo actualizo algo en Revit, se actualiza el ACC y se actualiza mi Power BI, que no tenga que estar pues haciendo varios dashboards para actualizar esto, ¿no? O sea, se busca el flujo. Y pues esto de acá es un visualizador 3D, pero está directamente desde el ACC. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a nivel 1, selecciono los elementos y le digo bloquea, me dice cuánto volumen tengo por elementos horizontales. Por ejemplo, en el sector 1E, dentro de los elementos horizontales, tengo tanto, dentro del sector 12 tengo tanto volumen, y igual en el vertical y demás, ¿no? Si yo le digo ahora sector B, que es el de atrás, empieza a variar todo, ¿no? Y entre volumen tengo 490 metros cúbicos. Igual en el C, ¿ok? Igual lo tengo por niveles, en el nivel 3, en el nivel 4, en el nivel 5, ¿ok? Nivel 1, nivel 2, entre otros. Todo es interactivo, entonces funciona genial. Ya, ahora tal vez un poco lo que conocemos más en gestión, el diagrama Gantt, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo la semana 1, la semana 2, semana 3, semana 4? ¿Cuáles son las restricciones que tengo en obra? ¿Ok? Entonces, ok, tengo la restricción 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y cuánto afecta a mis elementos como tal? ¿Ok? Acá veo, por ejemplo, cuál es la planificación, probablemente en el sector 1E, en el 1, en el bloque A. Yo avancé la semana 2 entre abril y mayo. Luego en la semana 4 comienza el otro bloque, ¿no? El sector B, etcétera, ¿no? Entonces tengo acá, por ejemplo, el Gantt, que lo tenemos directamente en Power BI. Y en el 3, espera que cargue un poquito de la vista 3D. Ya, lo que vemos como que pintadito vienen a ser mis RFIs. RFI 1, RFI 2, incompatibilidad 1, incompatibilidad 2, incompatibilidad 3, incompatibilidad 6. Esto de aquí son solamente los reportes que presentamos cuando nosotros tenemos restricciones en obra, junto con alguna incompatibilidad que probablemente sea planos con lo que hemos visto en campo. RFIs, submittals, protocolos. ¿Cuántos protocolos tenemos hasta la fecha? O sea, sí puedo presentar un Excel, pero que se vea en el modelo es mucho más entendible para todos. Y, por ejemplo, aquí muestra cuántos RFIs tengo según la semana de obra que estamos avanzando, ¿no? En semana 8 tendré tanto, en semana 1 tendré tanto, en semana 6 tendré tanto, ¿no? Acá veo, si me acerco, veo que tengo 6 RFIs, tengo 11 RFIs, tengo 8 y bueno, acá sí tengo 95. Igual por elementos, ¿no? ¿Cuántas incompatibilidades tengo? O sea, las incompatibilidades se encuentran en la losa ligera, que tengo 60, en las vigas tengo 22 incompatibilidades, en las columnas 19, tengo 6, y en las zapatas, bueno, tendré menos. ¿Ok? Y acá se muestra un cuadrito de, pues, dónde es que nace esta incompatibilidad, ¿no? En la semana 3, en el sector 3C, tengo en la semana 7, en la semana 8, en la semana 8E, entre otras. Puedo ver los elementos BIM, si solamente quiero las columnas, si quiero la luz aligerada, si quiero las placas, si quiero el sobrecimiento, los códigos de elementos, la columna 2, la columna 5, la columna 4, y ven que toda la tabla va en función de estos, hasta las escaleras, los bloques, ¿no? Como ya lo vieron, bloque A, bloque B, que por ejemplo ahí tengo una incompatibilidad,
lo que sé, que también tengo otra ahí, la está limpia, y la serie de elementos, que es lo que me va a ayudar a encontrar estos elementos en software como Naviswork, entre otros. Y entonces se darán cuenta que esto de acá es vital para que pueda expresar cómo es que va el avance de obra y cómo es que se están manejando los tiempos y los costos. Entonces, mostrándoles igual un poquito ya para cerrar, ya, este de acá igual es el PEP que nosotros presentamos dentro del curso, pero que les voy a presentar así rapidito. Ya, creo que el índice un poco. Ya. Este de aquí es súper importante porque pasa directamente desde fase de expediente técnico a obra. Ya, ¿cómo es que se da esta transición? Ya, entonces ayuda mucho a entender realmente cuál es la diferencia de lo que yo debería presentar en un PEP de solamente expediente técnico y cuál es lo que yo debería presentar en un PEP que ya es una parte de ejecución y el producto final de no ser el as-built. ¿Ok? Entonces veo acá, por ejemplo, FD, ¿no? En el diseño final yo hago el levantamiento de conocimientos existentes, o sea, expediente técnico, elaboro documentación, bueno, en ambas fases, y si se dan cuenta, no todos cumplen lo mismo. Por ejemplo, parametrización de operación y mantenimiento, que ya es cuando se ejecuta la obra, sí lo hace esta fase, luego de ejecución, pero en diseño obviamente no cumplen con esa responsabilidad, ¿no? Los alcances un poco del modelo, que igual me lo paso, porque estamos toda una clase para entender esto. Ya, así que voy a pasar un poquito porque quiero que veamos otra cosa. Ah, acá está. Esto es lo que les comentaba sobre el modelo federado. Probablemente yo en expediente técnico no tenga todo esto, solo tenga arquitectura, estructura y tenga uno por cada archivo. Pero, por ejemplo, acá más abajito seguramente lo indica de que, pues en arquitectura yo tengo tres archivos. Uno para tabiquerías, otro para bibliotecas y otro para planimetría. En MEP me sucede lo mismo con eléctricas. Tengo uno para toma corrientes, otro para luminarias y otro para planimetría. Porque es que estoy dividiendo los modelos. Porque básicamente yo necesito de que sí esté dividido por que voy a tener una limitante de megabytes y de peso de archivo. Entonces es por esto que se define. Igual, como les digo, todo nace de unas coordenadas, así que sí o sí todo proyecto debería tener y indicarse aquí. Defino qué lot se va a utilizar, por ejemplo, en ejecución, acá se utilizó el lot 300 o lot 3, lo que vendría a ser la guía nacional BIN, y no un lot mayor, porque como les he comentado, es insostenible. Al final al cliente lo que le interesa es el producto, entonces si uno queda que durante la ejecución uno va a manejar un lot 3, pero cuando ya se va a entregar el dossier o post obra va a manejar un lot 5 o 4 muy detallado, pues es al final lo que le interesa, ¿no? Ok, bueno, un poco de los modelos 3D, la versión, el idioma, ¿no? Bueno, el hardware y demás. Los procesos, cuáles son los pasos para cada pasito que voy elaborando en coordinación, gestión de los modelos, un proceso de colaboración, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el código de los nombres que va a tener este proyecto, ¿no? Con los caracteres que debería presentar, codificación, se explica cuál es la estructura de federación que va a tener esto, todos los modelos que está, o sea, tanto para Revit como archivos NWC, NWD y NWF, porque viene a ser otro software, si bien es cierto, ya de coordinación, pero igual se comenta, ¿no? Por ejemplo, acá está el peso de los archivos, ¿no? Entonces se dice que pues hay cierta tolerancia, ¿no? De 50 megabytes, etcétera. Y lo mismo pasa para los planos, por ejemplo, son varios planos, pero pues se mantiene una codificación. Y esto es lo que les comentaba un poco, por ejemplo, los elementos, pues tienen en general en construcción ciertos ítems, protocolo, RFI, etcétera. ¿Ok? La estructura que va a tener cada modelo, cuál es su estructura del propio browser, incluso qué archivos deberían estar vinculados para que tú puedas entender correctamente el proyecto. O sea, arquitectura debería estar vinculado a mobiliario, planimetría, supongamos, o estructuras, si se coloca ahí. Sobre todo para que no solamente se entienda el proyecto, sino para que puedas visualizar los planos, porque se maneja mediante vínculos.
¿Ok? Y por ejemplo, estrategia BIM, diseño y procesos de ASBIL, ¿no? Entonces se explica cómo es que se da cada parte desde que yo recibo la ficha técnica, desde que recibo la comunicación y así sucesivamente. Entonces los parámetros que tengo, parámetros de calidad, como son protocolos, RFI submittals, parámetros de sectorización, que es un poco lo que vimos, o sea, desde el parámetro realmente nace esta de sectorización, todo nace de la información de Revit, sectorización. ¿No? Ya yendo un poco tal vez a operación de mantenimiento, tengo un class, CODIE, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya para cerrar me voy a pasar un poquito de esto y la leyenda de colores, esto es también sumamente vital porque cuando nosotros ya tenemos el modelo federado terminado y hacemos un registro visual y vemos que pasa una tubería. Nosotros no sabemos si esta tubería es eléctricas o comunicaciones, a menos que sigamos toda la ruta que cosa se está conectando. Pero por eso es vital colocar estos colores designados con su RGB para que cuando yo vea esa situación y yo vea, no sé, yo veo de que eléctricas es amarillo y comunicaciones es rojo. Entonces, si yo veo rojo, eso es comunicaciones. Pero si yo veo amarillo, eso es eléctricas. Sea seguir toda la ruta. Entonces, yo puedo decir, sanitarias debería estar por normativa a cierta distancia de la tubería de eléctricas. Entonces, eso es vital. Bueno, los flujos de intercambio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí por hoy. Ya ha sido un gusto estar con ustedes y espero que nos veamos muy pronto. Si tienen una consulta o duda, lo pueden realizar en el chat o también pueden prender sus micros. ¿Está bien? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, arquitecta, por la ponencia el día de hoy. Me quedo con los participantes para empezar con nuestra primera dinámica de la noche. Y con usted nos estaríamos reencontrando en el inicio del curso especializado. ¿De acuerdo? Voy a compartir mi pantalla con ustedes, estimados, para empezar con nuestra primera dinámica, la cual está empezando 9:49 de la noche, es decir, va a terminar 9:59 de la noche. Esto consiste en poder inscribirse en nuestro curso especializado con un 50% de descuento durante los próximos 10 minutos. Sí, voy a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a ver, me confirman, por favor, un momento. Si tuviesen alguna consulta o duda, también me lo hacen saber por el chat de Zoom. Voy a estar atenta por ahí leyendo sus comentarios. De acuerdo, ahora sí, ahora vamos a compartir pantalla. Bien, informarles primero, estimados, que ustedes se hacen acreedores de este 50% de descuento por haber participado activamente en el webinar el día de hoy. La inversión general de este curso especializado de planificación y control de proyectos con Binlen y Power BI es de 380 soles, sin embargo, por los próximos 10 minutos va a ser solo de 190 soles o $55. GESCOMBIAL cuenta con medios de pago como PLIN. Para transferencia bancaria tenemos BCP e Interbank y para participantes del extranjero tenemos también cuenta en PayPal y Western Union. Si tuviesen alguna duda o consulta respecto a su inscripción o ya quieren confirmar su inscripción, pueden comunicarse al 982-130-068, al 930-257-450 o al 944-749-892. Estos tres números van a estar atendiéndolos con dudas respecto a su inscripción en el curso especializado, ¿de acuerdo? Este curso tiene programado su inicio el día domingo 15 de marzo. Sí, ya falta muy poco para empezar con este curso. La metodología es completamente virtual, consta de 10 sesiones y se dictará todos los días sábados y domingos de 3 a 5 y media de la tarde. Esta inversión les permite a ustedes acceder a las grabaciones de cada una de las 10 sesiones y también al material de clase. Sí, este material y las grabaciones se colocan en su aula virtual y de ahí ustedes pueden revisar cuando quieran. También mencionarles que este curso les brinda 4 certificados internacionales Autodesk de manera adicional al que se emite a nombre de GESCOMBIAL. ¿Sí? Nosotros como GESCOMBIAL somos un centro de entrenamiento Autodesk.
Bueno, sobre la docente del curso, ya la han conocido el día de hoy. Ella es la arquitecta Geraldine Flores Carcasi, es arquitecta por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tiene estudios también en University of Arizona y un Master BIM Manager en Ingeniería Civil. Es especialista BIM en el proyecto internacional de la Smart City Sindaga en Arabia Saudita y es coordinador BIM en la etapa de Asphalt y Facility Management, aplicando estándares internacionales como COBOL y MIT para optimizar la gestión de activos y la interoperabilidad de la información. Este curso, para hacerse ustedes acreedores a los certificados que les he estado mencionando, es importante que cumplan con un mínimo de 50% de asistencia al curso y también realizar un trabajo final donde la nota mínima debe ser 14. Sí, con esa nota ustedes podrían aprobar el curso. Me gustaría también informarles que este curso está disponible en dos modalidades. La primera es la modalidad gratuita. Esta modalidad les brinda el acceso a la primera sesión del domingo 15 de marzo, a la grabación de esta primera sesión y el material que se comparte en esta primera clase. La modalidad avanzada, que es la que requiere la inversión, pues les brinda el acceso a las 10 sesiones, que suman en total 25 horas académicas, acceso a las grabaciones de cada una de estas sesiones y el material de clase. Adicionalmente, también incluye la certificación a nombre de GESCONVIAL y los certificados antes mencionados. Recuerden que hasta las 9:59 tenemos un gran descuento del 50% para que puedan inscribirse con solo 190 soles o $55. El enlace para la inscripción lo he dejado en el chat de Zoom. Si tuviesen algún inconveniente, igual me lo hacen saber y voy a hacer una pausa a la revisión del temario del curso especializado para mencionarles o recordarles que el día de mañana, durante la mañana, se van a estar emitiendo los certificados de este webinar y se van a enviar a su correo electrónico. Es importante que coloquen su nombre completo aquí en la plataforma Zoom porque de aquí es de donde sacamos los datos para elaborar los certificados. Bien, también otro dato importante es que son acreedores a los certificados aquellos participantes que nos acompañan a lo largo del evento. El día de mañana también se comparte con ustedes la grabación de este webinar y también va a estar disponible en nuestra plataforma virtual. Los invito a revisar gesconvial.com.p. Van a poder encontrar este y demás webinars muy interesantes y que pueden servir para su desarrollo profesional. Faltando solo 5 minutos para culminar con la primera dinámica, voy a compartir con ustedes el enlace para el sorteo de las 3 semibecas para el curso especializado. Bien, pueden ir registrándose desde este momento para que una vez terminada la primera dinámica podamos empezar con nuestro sorteo. Son 3 semibecas para el curso especializado de planificación y control de proyectos con BIM, LEN y Power BI. Entonces me van confirmando si es que ya se van inscribiendo en el link del sorteo y en breve empezamos con nuestro sorteo también. Entonces estábamos revisando el temario y en este caso el curso tiene también una certificación a nombre del Land Construction Institute Perú. Y aquí está el modelo en pantalla y la acreditación es por 40 horas académicas. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ir tomando nota o tomando en consideración que son múltiples certificaciones las que ofrece este curso especializado. Este es el modelo de certificación de GESCONVIAL. Y para inscribirse hay dos métodos. El primero es ingresando a nuestra página web gesconvial.com.p y el segundo es con el link de inscripción que he compartido por el chat de Zoom. ¿Sí? Me confirman, por favor, si es que les queda alguna consulta o duda. Quiero reiterarles que el horario de este curso es sábado y domingo de 3 a 5:30 de la tarde, en una modalidad completamente virtual, dura 10 sesiones y tiene programado su inicio el domingo 15 de marzo. Los invito a que se registren en el enlace para el sorteo de las 3 semibecas para el curso especializado. En breve vamos a estar iniciando con el sorteo. Muy bien. También aprovecho la oportunidad para invitarlos a seguir participando en nuestros webinars. Son completamente gratuitos y se ofrece una certificación también totalmente gratuita. Pueden revisar nuestras redes sociales como GESCONVIAL y enterarse de este y próximos eventos. ¿Sí? Nuevamente reiterarles la invitación a inscribirse en el curso especializado de planificación y control de proyectos con BIM, LEN y Power BI. Es importante que puedan potenciar su desarrollo profesional con este curso. Como han podido ver hoy día en el webinar, es de suma importancia. Entonces, voy a ir
revisando si es que ya están inscritos para empezar con el sorteo, ¿de acuerdo? Me van comentando si es que faltase alguno de ustedes. De lo contrario, podemos empezar en breve con el sorteo. Les comento que tengo aquí inscritos ya en el sorteo a Juan, a Alex y a Katherine. ¿Sí? Si alguien más se anima, estoy atenta aquí a revisar para empezar con nuestro sorteo. Ya faltan pocos minutos, solo 2 minutos y empezamos con nuestro sorteo. ¿Sí? A ver, me van informando si es que tienen algún inconveniente para registrarse en el sorteo o si tienen alguna duda o consulta respecto a la información que les hemos brindado. En breve vamos a iniciar con el sorteo de 3 semibecas para el curso especializado Planificación y Control de Proyectos con BIM, LEN y Power BI. Sí, este tiene programado su inicio para el día domingo 15 de marzo. Entonces están cordialmente invitados a poder participar de este gran sorteo de 3 semibecas. ¿De acuerdo? Me van comentando, por favor. Tengo inscritos a Juan, Alex, Katherine, Álvaro, Diego. Si falta alguno de ustedes, me informan. De lo contrario, ya vamos a ir empezando con el sorteo. Bien, estimados, vamos a dar inicio a nuestro sorteo. Voy a copiar el nombre de todos nuestros participantes que se han inscrito en el enlace para poder dar inicio a nuestro sorteo. Muy bien, voy a compartir ahora mi pantalla de la ruleta. Sí, un minutito, por favor. Listo. Ahora sí, ya van a poder ver el nombre de los 5 participantes que van a estar participando para ganarse una de las 3 semibecas para el curso especializado. Les deseo mucha suerte a cada uno de ustedes. Vamos a empezar. Muy bien, nuestra primera ganadora esta noche es Katherine Vanessa Ochoa Velázquez. Katherine, el día de mañana el equipo de GESCONVIAL se va a comunicar contigo y te va a brindar mayor información sobre lo que es este beneficio de la semibeca para tu inscripción en el curso especializado. Bien, ahora vamos a conocer a nuestro segundo ganador. Voy a retirar el nombre de Katherine y vamos a girar la ruleta nuevamente. Listo, muy bien. Nuestro segundo ganador es Diego Sebastián Díaz Vidurrizaga. Diego, el día de mañana GESCONVIAL se comunica contigo para brindarte mayor información sobre el beneficio que has obtenido hoy con respecto a la semibeca para nuestro curso especializado de planificación y control de proyectos con Binlane y Power BI. Ahora sí, vamos a conocer a nuestro último ganador de la noche. Les deseo nuevamente mucha suerte a cada uno de ustedes. Muchas felicidades para Juan Emanuel Surco Sonco. Juan, el día de mañana el equipo de GESCONVIAL se comunica contigo y con tus demás compañeros para brindarles mayor información sobre el gran beneficio que han obtenido la noche de hoy. Agradezco mucho su permanencia en el evento y los invito, como les reiteraba hace unos momentos, la invitación a seguir acompañándonos en este y más webinars y también en nuestros cursos especializados. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.